¿Cómo aplicamos modelos lineales en cosas que no tienen mucho que ver con la bioestadística? Pues bien, para entenderlo, imaginemos este ejemplo. One Piece es un manga y un anime que llevan 25 años en emisión. Este anime sigue las aventuras de Luffy y sus tripulantes en busca del One Piece para convertirse en el rey de los piratas. Durante su viaje, Luffy se enfrenta a enemigos tan memorables como Buggy el payaso, Don Flamingo y Katakuri. La cuestión es que, como todo shonen, la duración de los combates va aumentando conforme la trama avanza. Así, por ejemplo, Buggy, que lo encuentra al principio de la aventura, tiene un combate de una duración de 5 capítulos, Don Flamingo a la mitad de unos 25 y Katakuri un pelín más tarde de 35. La cosa es que esta aventura eventualmente terminará. De hecho, Eiichiro Oda, el creador, lleva 10 años diciendo que quedan 5 años para que termine la serie. Así que si nos tomamos las últimas declaraciones en serio, el manga terminaría en 2030 o por ahí, lo cual supondría unos 400 capítulos más o menos para llegar al final. Así que considerando esta información y los datos de duración de combate que ya tenemos, podemos predecir cuántos capítulos durará la batalla contra el malo final, que supongamos que será Imusama. Pues bien, vamos a ello. Primero vamos a identificar las variables que nos pueden ser de ayuda para construir el modelo. Por ejemplo, tenemos el día aproximado en el que la batalla ocurrió, sabemos cuántos capítulos duró el combate, el número de nakamas que tenía Luffy en ese momento, si el malo era usuario o no de fruta del diablo y finalmente qué gear controlaba a Luffy en ese momento. Podría haber más variables, pero esas son las que se me han ocurrido. Vale, así que vamos a poner los datos en el gráfico. Vamos a hacer primero un modelo sencillo, con los días transcurridos desde el inicio de la aventura en el eje de las X y la duración del combate en el de las Y. Nota, para hacerlo sencillo no vamos a considerar el time skip de 2 años que hay a la mitad de la aventura. Vale, genial, así que vamos a definir las variables de nuestro modelo. Por un lado tenemos la variable dependiente o variable de interés, que es la duración de la batalla. Esa es una variable numérica continua, es decir, que no tiene salto rollo del día 1 al 3 o del 8 al 60, sino que va del 0 al 50. En estos casos también podríamos encontrar con otro tipo de variables, como numéricas discretas o categóricas, pero eso lo veremos en otro momento. Ahora estamos trabajando con variables continuas. Muy bien, así que describimos nuestro modelo de esta manera. Duración es proporcional a los días transcurridos. Este simbolito significa que está relacionado. Así que al lío, aplicamos nuestro modelo lineal y lo primero que nos fijamos es en la recta de regresión. Esta recta nos indica qué valor debería tener la duración de la batalla en función del día. Vemos que no todos los puntos están exactamente encima de la recta, incluso hay algunos que están muy alejados. Por ejemplo, vemos estos dos alrededor del día 200 que corresponden a batallas muy cortas contra César y Magellan. Estos puntos van a influenciar bastante en nuestro modelo. Lo siguiente que vamos a hacer es ver el valor del R cuadrado, que viene a decirnos la precisión del modelo. En este caso podemos decir con cuidado que este modelo tiene una precisión del 58%, lo que parece un poquito bajo. Lo siguiente que vamos a ver es el p-value, que esto nos dirá si esta relación ocurre por casualidad o realmente podemos fiarnos. A modo de recordatorio, si el p-value está por debajo de 0,05, esto significa que es significativo, y si está por encima no es significativo. Así que en este caso el p-value es de 0,000184 y por lo tanto es muy fiable este modelo. Vale, pasamos a detallar el p-value y el R cuadrado en este contexto. Primero, el R cuadrado es un valor que va de 0 a 1 y lo que mide es cuánta variabilidad explica el modelo. Así que un R cuadrado de 1 significa que el modelo lo explica perfectamente y 0 significa que no explica nada. En el caso de ver un R cuadrado de 1, veríamos que todos los puntos están encima de la recta de regresión. Así que si cogemos un punto al azar, por ejemplo, día 400, la duración debería ser exactamente la predicha por la recta. Por otra parte, en este otro ejemplo, vemos que los puntos están muy dispersos y vemos que el R cuadrado es de 0,02, lo que implica que muchos puntos se encuentran muy alejados de los valores esperados por el modelo. En cuanto al p-value, lo que determina es si esta correlación es debida o no al azar. Para ello, lo que vamos a analizar es la pendiente de la recta, es decir, el valor que nos dice cuánto aumenta la duración del combate cada día. En matemáticas, la ecuación de la recta se describe de esta manera: y es igual a ax más b. En nuestro caso, esto se traduce que la duración es igual a la pendiente, o beta, multiplicada por los días transcurridos más la duración del combate que ocurra en el día 0. En este caso, vemos que el valor del combate en día 0 es de 1. Si no recuerdo mal, el combate, por llamarlo de alguna manera, contra Álvida, fue en el capítulo 1 y duró más o menos eso, un capítulo. La cuestión es, vale, beta es la pendiente, pero ¿de dónde sale el p-value? Pues la cuestión es que beta no sería exactamente un número, sino que se puede considerar como una distribución. Y como hemos podido ver en capítulos anteriores, conocemos algunos test que le podemos aplicar a las distribuciones. En este caso, nuestra pendiente tiene una distribución de 0,09 con una desviación estándar asociada. Y lo que vamos a hacer es compararlo contra una distribución de t-de-Stude centrada en 0. Este 0 implicaría que no hay pendiente, lo que significa que la recta de regresión en este caso sería una recta horizontal. Así que vamos a comparar si nuestra recta es horizontal o no. Como hemos visto, el valor es de 0,00018, así que nuestra pendiente está muy lejos de parecer una recta horizontal. Y por lo tanto, el aumento de la duración del combate en función del tiempo no es casual, sino que está relacionada. Estupendo, pues al turrón, vamos a ver qué nos dice este modelo sobre la duración del combate contra Imus. Primero vamos a suponer un día. Aunque teóricamente queden 400 capítulos, en días vamos a suponer que son 150. Así que ponemos los días a 450, alargamos la recta hasta allí y añadimos nuestros intervalos de confianza. A pesar de que obtendremos un valor numérico cuando miremos dónde se cruza la línea, como hay errores asociados a esta recta de regresión, estos intervalos de confianza nos dirán cuál es el mínimo y el máximo esperado de la duración del combate. Así que teniendo en cuenta todo esto, vemos que el valor esperado de la duración del combate contra Imus será de 46 capítulos con un mínimo de 32 y un máximo de 60. Aclarar una cosita, estamos haciendo una extrapolación, es decir, alargando la recta. Esto implica que puede haber más error por falta de datos entre 300 y 450. Ojo con eso. Esto solo es un ejemplo de fantasía. Así que estupendo, continuemos. Ahora toca revisar la fiabilidad del modelo. Para ello tenemos que revisar unas cuantas cosas de los residuos.
Los residuos son el valor de cuánto se aleja el punto de la recta de regresión. De estos residuos tenemos que mirar su linealidad, la normalidad, su varianza y determinar si hay observaciones pesadas. Así que al lío. Primero veamos la linealidad de los residuos. Como ya hemos explicado, los residuos son el valor que le queda a cada punto para llegar a la recta de regresión. Por ejemplo, si miramos en el día 150, el combate esperado sería de 10 capítulos, pero el valor observado es de 7. Por lo tanto, el residuo de este punto será 10 menos 7, 3. Así que tenemos un residuo de valor 3 para este punto. La cuestión es que podemos coger todos estos residuos y mirar su distribución. Esto nos ayudará a determinar muchas cosas, como si sigan una distribución normal o su varianza. El otro parámetro que vamos a usar para determinar la linealidad de estos residuos es el valor esperado, es decir, el valor que nos da la recta. Así, por ejemplo, un punto con un valor observado de 5, pero su valor esperado es de 7. Sencillo. Así que vamos a graficar todo esto. Hacemos un gráfico con el eje de las X para el valor esperado y en el de las Y el valor del residuo. En el caso de que R cuadrado fuera 1, es decir, tuviera una distribución perfecta, veríamos que lo que se dibuja en nuestro gráfico es una línea horizontal, donde todos los puntos tienen el valor esperado y su valor de residuo es 0. Esta sería la situación perfecta de linealidad. Por otra parte, si vemos que hay mucha dispersión y que, por ejemplo, hay muchos puntos al principio, esto ya nos indicaría que algo anda mal. La forma de abanico suele ser portadora de malas noticias. Así que vamos a poner nuestros datos y vemos que más o menos sigue la línea de 0. Hay un pelín de forma de abanico y tenemos un punto bastante alejado con un residuo bastante grande, que de hecho este corresponde al corto combate contra César. En cualquier caso, este control es visual y bueno, lo vamos a dar por válido. Ahora tengo que revisar si los residuos siguen una distribución normal. Como ya hemos dicho antes, los residuos tienen una distribución. La cuestión es que para poder hacer el test de normalidad, lo primero que vamos a hacer es estandarizar los residuos y esto lo vamos a hacer corrigiendo sus valores por la varianza y por el leverage o peso de ese punto. Esto ayudará a hacer una comparación. Luego explicaremos un poquito más lo que es el leverage. Así que con esto tenemos nuestra primera variable, que sería el valor de los residuos estandarizados. La siguiente variable que necesitamos son los cuantiles teóricos. Vale, esto suena muy raro. Enfoquémoslo así. Lo que queremos saber es si la distribución de nuestros residuos estandarizados sigue una distribución normal o no. Así que vamos a obtener los cuartiles teóricos de la distribución normal. Para que nos entendamos, ahora vemos dos distribuciones, la de nuestros residuos estandarizados en rojo y la distribución normal en azul. Ahora queremos ver el valor del cuartil del 10% de la distribución de residuos, es decir, dónde caería el valor del residuo si cogiéramos el valor que está en el 10% de la distribución comenzando por la izquierda. Vale, este valor sería de menos 0,8. Perfecto, pues ahora vamos a ver qué valor nos daría si cogiéramos el valor del 10% de la distribución normal. Y vemos que esto sería 0,75. Sé que es complejo, pero la intención del gráfico es bastante clara. Así que vamos a hacer nuestro gráfico con el eje de las X, el cuartil teórico, y en el de las Y, los residuos estandarizados, y ordenamos los datos de menor a mayor cuartil. Si siguiera una distribución normal, todos los puntos deberían caer encima de la recta azul. Así que metemos nuestros datos y vemos que sí, la mayoría de puntos están justo encima de la línea, lo que implica normalidad. Sin embargo, vemos que en el cuartil más bajo hay un punto que se separa de la recta, y como no podía ser de otra manera, corresponde al punto de César. Así que visualmente podemos decir que nuestra distribución de residuos sigue una distribución normal. Por otra parte, hay una manera de evaluar la normalidad de un modo que ya conocemos, y sería utilizando el test de Shapiro-Wilk. Para recordarlo, este test nos decía que si el p-value estaba por encima de 0,05, la distribución era normal, y si estaba por debajo, no seguía una distribución normal. Este test, por cierto, se hace utilizando los residuos estandarizados. Y eso, hacemos el test y encontramos que el valor es de 0,612. Por lo tanto, sigue una distribución normal, como ya determinemos visualmente. Siguiente, ahora le toca el turno al análisis de la varianza, que también podemos llamar aceptación de la homocedasticidad. Homocedasticidad significa igualdad de varianzas, y heterocedasticidad desigualdad de varianzas. Así que al lío. Para este gráfico vamos a usar los valores esperados, que ya hemos explicado antes, y los residuos estandarizados. Lo único que estos residuos estandarizados vamos a transformarlos un pelín más. Vamos a coger el valor absoluto, lo que significa que todos los residuos negativos pasarán a ser positivos, y además le vamos a aplicar una raíz cuadrada. No vamos a entrar en lo de la raíz cuadrada. Así que hacemos el plot y vemos que a pesar de la dispersión, los puntos parecen seguir una recta. Aquí lo mismo, formas raras que se alejen de la recta es mala señal. Y bueno, como era de esperar, César Clown sigue dando un poco por saco. Así que el veredicto de la homocedasticidad es que ni tan mal. Hay otra manera de determinar la igualdad de varianzas en este contexto, que es usando el test de Breus-Pagan. Este test nos dice que si el p-value está por encima de 0,05, la varianza es constante, y si está por debajo, no son constantes. Así que aplicamos el test y obtenemos 0,16, lo que significa que la homocedasticidad está aceptada. Estupendo. Pasemos al último criterio, la identificación de observaciones pesadas. Por un lado, vamos a utilizar los residuos estandarizados sin raíz cuadrada ni valor absoluto, y vamos a utilizar también el leverage que he mencionado antes. El leverage, dicho de alguna manera, es la influencia que tiene ese punto sobre la recta de regresión. En este ejemplo vemos que hay una nube de puntos a la izquierda y un punto solitario a la derecha, alejado tanto de la nube como de la recta. De este punto podemos predecir que tendrá un leverage alto, lo que implica que tendrá un impacto sobre la recta. Así que hacemos el gráfico y lo esperado en condiciones perfectas sería que todos dieran 0. Para identificar los puntos problemáticos hay unas fronteras que se conocen como las distancias de Cook. Si el punto está en la frontera de 0,5, significa que ese punto tendrá un impacto moderado. Pero si está en la frontera de 1, esto significa que tendrá un gran impacto y probablemente sea un problema para el modelo lineal. Así que ponemos nuestros puntos y parecen estar todos bastante bien. Solo hay uno que está justo en la frontera de 0,5. Sin embargo, esta vez no ha sido César. Esta vez el culpable es Kaido. Tiene sentido porque el arco de Wano fue muy largo y entre el último enemigo, que creo que fue Katakuri, y Kaido pasó mucho tiempo.
tiempo. Así que tiene sentido que el Kaido tenga un leverage alto. Estupendo, pues volvamos a nuestros criterios de fiabilidad y genial, se cumplen todos. Es un modelo robustillo con una capacidad predictiva del 59%, ni tan mal. Pero bueno, podemos mejorar este modelo añadiéndole más variables. Para la continuación del ejemplo vamos a usar dos variables. Primero, el número de nakamas que tenía Luffy en ese momento, que van de 1 a 10, y segundo, el gear que controlaba Luffy en ese momento de la batalla, que va de 0 a 5. Estas nuevas variables se conocen como confusores, y la cuestión es que pueden tener un impacto positivo o negativo en el modelo. Así que vamos a analizarlo bien y determinar si está bien o no incluirlas. Así que eso, al principio teníamos un modelo de duración proporcional a días, y ahora tenemos un modelo de duración proporcional a días más el gear más los nakamas. Así que vamos a ver qué valores nos da este modelo y estupendo. Ahora tenemos un R cuadrado de 0,794 y un p-value de 0,047. Un pelín justo, pero bueno, aún así dentro del umbral. Este modelo nos da 0,2 en el R cuadrado, lo que parece mucho mejor, pero vamos a ver un poquito más al detalle. Vamos a ver qué influencia tienen los confusores sobre el efecto o pendiente de las variables. Recordar que el efecto es cuánto crece la duración de la batalla por cada día o por cada gear o por cada nakama añadido. Lo primero que vemos es que el efecto de los días es de menos 0,16, utilizando el modelo de los confusores. El modelo sin confusores tiene un efecto de 0,09, lo que ya nos hace sospechar de que algo anda raro. Debería ser normal que la duración de las batallas aumente respecto a los días, no que disminuyan. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con las otras variables. Cuando observamos el efecto del gear, vemos que el valor es muy grande, de 12,66, lo que implica que las batallas aumentan de 12,6 capítulos por cada gear. Y por otra parte, los nakamas parecen tener poquita influencia, aumentando la duración de la batalla 1,4 días por nakama. Vale, pues ahora veamos los p-values. Y vemos que tanto los días como el gear son significativos, mientras que los nakamas no. Esto implicaría que la cantidad de nakamas no influye en el aumento de la duración de las batallas. Vale, me ha rayado un poco que los días pasen a tener un efecto negativo, así que vamos a ahondar un poco en ello. A veces dos variables están tan correlacionadas que se molestan entre sí y eso puede ocasionar problemas en el modelo. Así que vamos a ver cómo se correlacionan las variables entre ellas. Para ello utilizaremos el coeficiente de correlación de Pearson, que ya veremos en profundidad otro día. De momento, quedarse con que si tiene un valor entre 1 y menos 1, las variables están perfectamente correlacionadas, y si es 0, no están correlacionadas. Así que primero veamos cómo se correlacionan las variables entre ellas mismas. Es decir, días con días, gears con gear y nakamas con nakamas. Y vemos que es 1. Correlacionan perfectamente porque son la misma variable. Vale, añadimos el resto y vemos unas correlaciones muy fuertes, especialmente entre días y gear, que es de 0,97. Esto implica que puede que añadir gear al modelo haya provocado el cambio de signo a la variable día. Otra manera de ver esto es a través del parámetro BIF, que mide en cada variable cuánto infla la varianza del modelo. Este valor lo obtenemos a partir de generar modelos lineales entre las variables independientes y determinar el R cuadrado. En este caso, haciendo los modelos de días respecto a gears y nakamas, gear respecto a días y nakamas, y nakamas respecto a días y gears. Vale, calculamos el BIF y vemos que días tiene un valor de 27, gear de 17 y nakamas de 6. Estos valores son muy altos, sobre todo gear y días. Consideramos que un BIF por debajo de 5 está bien, pero cuando está por encima hay que tener cuidado, y por encima de 10 hay un problemón. Así que entre la correlación y el BIF ya hemos podido identificar que nuestro modelo tiene algunos problemas. Se podría investigar un poco más este tema y probar que dan otros modelos como solo con gear o solo con nakamas y después hacer los tests de validación que hemos hecho antes. Pero no vamos a repetir temario, así que pasamos a la comparación de modelos. Por un lado tenemos el modelo 1, que es la duración en función de los días, con un R cuadrado de 0,59, y por el otro lado el modelo 2, con confusores, con un R cuadrado de 0,79 y la sospecha de que algo anda mal. Así que vamos a comprobar los modelos usando un enemigo que conocemos la duración de la batalla, como Buggy el payaso. Este enemigo apareció el día 5, el combate duró 5 capítulos, Luffy no usaba gear y teníamos dos nakamas, él y Zoro. En este combate no incluye a Nami porque todavía no era nakama a pesar de su contribución. Así que aplicamos los modelos y vemos que el modelo 1 nos da un resultado de que la batalla dura 5 capítulos con un mínimo de ninguno y un máximo de 11. Por otro lado, el modelo 2 nos dice que el combate durará 7 capítulos con un mínimo de 1 y un máximo de 13. Se ajusta poco el modelo 2, así que de momento parece que el modelo 1 acierta mejor. Ahora pasemos a nuestra pregunta inicial. ¿Cuánto durará el combate contra Imusama como villano final? Pues bien, supongamos que esto ocurrirá al día 450, que Luffy controlará el Gear 7 Nika Super Black Hole Mermelade y tendrá 12 nakamas, con lo que saque de Elbaf y Yamato, por ejemplo. Y vemos que el modelo 1 nos dice que la pelea durará 46 capítulos con un mínimo de 32 y un máximo de 60, mientras que el modelo 2, 37 capítulos con un mínimo de 20 y un máximo de 53. Aquí se nota muchísimo más el efecto negativo que tienen los días, por lo tanto el modelo sencillo 1 parece mejor que el 2. Para terminar, una cosa que podemos utilizar para comparar modelos es el AIC, o criterio de información de Akaike. Este criterio se calcula con los datos de cómo se ajusta el modelo a los datos y el número de parámetros, pero hay que tener en cuenta que no considera la colinealidad, como por ejemplo la que hay entre gear y días. Vale, pero aunque sepamos que hay un problema de colinealidad, lo vamos a mirar igualmente. Y vemos que el valor del AIC del modelo 1 es de 125 y del modelo 2 con confusores es de 117. Vale, ¿y cómo se interpreta esto? Pues el AIC, la idea es que el que tenga el número más pequeño gana, y aquí vemos que el modelo 2 parece ser mejor que el modelo 1. Sin embargo, eso, que solo nos está diciendo que es mejor mirando cómo se ajusta el modelo y considerando los confusores. Así que debido a la alta colinealidad que hay entre las variables, no nos vamos a pillar los dedos y nos vamos a quedar con el modelo 1. Y eso ha sido brevemente cómo se aplica
los modelos lineales a cosas que no tienen mucho que ver con la bioestadística.